Mi esposa me trajo un café al aeropuerto de Valencia con una sonrisa que nunca antes le había visto. Me lo entregó con las dos manos, me dijo que era para que aguantara el viaje. Lo último que recuerdo con claridad es su mano moviéndose despacio, diciéndome adiós desde el otro lado del cristal. Desperté en un avión que volaba hacia el lado opuesto del mundo, sin documentos, sin teléfono, con la boca con un sabor amargo que todavía hoy no consigo olvidar del todo. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Rodrigo Medina Serrano. Tengo 52 años. Soy auditor fiscal senior de la Agencia Tributaria de Valencia desde hace 26 años, y mi trabajo consiste en encontrar exactamente lo que alguien intenta esconder. Movimientos de dinero irregulares, fechas que no cuadran, firmas que no coinciden con quien debería firmar. He auditado empresas medianas con facturaciones de 40 millones de euros anuales. He visto a directivos que mentían con una calma admirable desmoronarse por completo cuando colocaba sobre la mesa el documento equivocado en el momento correcto. Pasé 3 décadas de mi vida profesional detectando el fraude ajeno con una precisión que mis compañeros consideraban casi enfermiza, y no vi el que crecía dentro de mi propia casa. Eso es lo que más me cuesta contar. No el dinero, no el avión, no siquiera la traición en sí misma. Lo que más me cuesta reconocer es que soy un hombre que dedicó toda su energía al trabajo y dejó la puerta de su vida personal sin cerrojo durante demasiado tiempo. No fui un marido presente. Hubo temporadas enteras en que llegaba a casa cuando mi hijo Néstor ya dormía y salía al día siguiente antes de que él abriera los ojos. Verónica lo gestionaba todo: el colegio, las visitas al médico, las reparaciones del piso, las reuniones de vecinos, las facturas, las llamadas incómodas. Yo ponía el dinero y la ausencia. Ella ponía el tiempo. En aquel entonces me convencí de que era un reparto razonable. Me equivocaba, y esa equivocación tiene un nombre y una cara y una firma en varios documentos que usted va a conocer antes de que termine esta historia. Me casé con Verónica Castillo Fuentes el 12 de septiembre de 1999. Ella tenía 25 años y yo 28. Nos conocimos en la boda de un compañero de carrera, en un salón de celebraciones de Burjasot, que olía a flores de plástico y a colonia de bote barato. Ella llevaba un vestido azul marino y tenía una carcajada que se escuchaba desde el otro extremo de la sala. Yo era un funcionario joven con el primer sueldo estable de mi vida, convencido de que la estabilidad económica era el mayor regalo que podía ofrecerle a alguien. En nuestra segunda cita, me preguntó por mi trabajo con una atención que me pareció completamente genuina. Quería saber cómo se detectaba un fraude, qué señales buscaba primero, si alguna vez alguien había estado cerca de engañarme de verdad. Hablé durante casi 1 hora sin que ella me interrumpiera. Escuchaba con los ojos fijos en los míos y la cabeza ligeramente inclinada. Pensé que era curiosidad intelectual. Hoy entiendo que era un estudio, que desde aquella noche, sin que yo lo supiera, Verónica aprendió exactamente cómo piensa un auditor, y aprendió, sobre todo, sus puntos ciegos. Nuestro hijo Néstor nació en julio del año 2001. Crecimos como familia en una casa de 140 metros cuadrados en el barrio de Benimaclet, en Valencia, con jardín pequeño y una terraza desde la que se veía un trozo del cielo que al atardecer se volvía casi anaranjado. Era una casa con historia, con marcas en el marco de la puerta, donde medíamos la altura de Néstor cada año, con el olor específico a madera vieja y café de la mañana que yo asociaba con la palabra hogar. En el año 2012, Verónica me propuso registrar la vivienda únicamente a su nombre. Yo acababa de recibir un expediente de revisión rutinario en el trabajo, algo completamente normal en mi posición, y ella lo interpretó como una amenaza real. Me explicó con todo detalle que si el expediente derivaba en alguna responsabilidad patrimonial, la casa podría verse comprometida. Me habló de protección familiar,
de previsión, de que era solo una medida temporal mientras se cerraba el expediente. Firmé los documentos con la misma confianza con que le habría firmado una lista de la compra. Era mi casa, era mi esposa. No lo leí línea por línea como habría hecho con cualquier expediente de trabajo. Ese fue el error que tardé 12 años en entender completamente. El notario que formalizó el trámite se llamaba Evaristo Salcedo Parra. Lo recomendó Verónica. Dijo que había gestionado los papeles de la herencia de su padre años atrás, que era de confianza, que era el más eficiente del barrio. Yo estreché su mano, firmé donde me indicaron y no volví a pensar en él durante más de una década. Hasta que su nombre apareció en otros documentos, en circunstancias muy distintas, y aquel apretón de manos cobró de repente un significado completamente diferente. Los últimos meses antes del aeropuerto fueron extraños de una forma que yo no supe interpretar en su momento. Verónica hacía llamadas que interrumpía cuando yo entraba a la habitación. Una tarde encontré sobre la mesa de la cocina unos papeles con el membrete de una inmobiliaria que no reconocía. Cuando pregunté qué eran, dijo con toda la naturalidad del mundo que buscaba información para su prima Dolores, que llevaba tiempo queriendo cambiar de barrio. Lo creí sin cuestionar nada. Guardé ese papel en un rincón de la memoria sin darle importancia. Solo mucho después, entendería lo que significaban aquellos papeles y el nombre que aparecía impreso en la esquina inferior derecha. Y luego llegó el martes de febrero. Verónica apareció en el aeropuerto de Valencia cuando yo ya había facturado el equipaje. Dijo que no quería que me fuera sin una despedida como era debido. Me trajo el café en un vaso de cartón con la tapa puesta y el nombre escrito con rotulador negro en un lado. Me habló de cosas sin importancia mientras yo bebía. Que Néstor había llamado esa mañana para preguntar cómo estaba, que había que revisar la caldera antes de que llegara el frío de verdad, que aprovecharía mi ausencia para ordenar los armarios del pasillo. Yo escuchaba con la mitad de la cabeza puesta ya en el viaje, bebiendo el café de pie junto a la puerta de embarque, sin notar el sabor extraño que debería haberme detenido. La besé, recogí el maletín. Pasé por la puerta de embarque y me giré para decirle adiós con la mano. Ella sonreía de una forma que nunca antes le había visto. No era la sonrisa habitual, era algo más amplio, más quieto, más fijo, como si estuviera guardando esa imagen para llevarla consigo durante mucho tiempo. Como si fuera la última vez que me vería de esa manera y quisiera recordarlo bien. No supe leerla entonces, sé leerla ahora perfectamente. Lo siguiente que recuerdo con nitidez es el ruido sordo del motor y una luz blanca que me lastimaba los ojos. Tenía la boca seca, un sabor metálico persistente en la lengua y los brazos pesados como si llevaran horas sin moverse. Tardé casi un minuto completo en recordar dónde estaba. Miré la pantalla del asiento de delante, donde el mapa de vuelo mostraba la ruta en tiempo real. La ciudad de destino no era la mía. Fue entonces cuando el reloj en mi muñeca vibró una sola vez. Una notificación del banco. 5 palabras y un número que no podía ser real. Saldo disponible, 0,0 euros. Y en ese momento, dentro de aquel avión que volaba en dirección completamente equivocada, el auditor que llevaba dentro despertó de golpe. Porque hay algo que Verónica nunca entendió, algo que Damián nunca calculó y algo que mi propio hijo no tuvo en cuenta cuando puso su firma donde no debía. Un hombre que pasó toda su vida rastreando fraudes no necesita mucho tiempo para empezar a reconstruir uno. Solo necesita que la rabia se convierta en método. Y eso, con 52 años de experiencia acumulada, es exactamente lo que sé hacer mejor que nadie. Hay algo que nadie te explica cuando llevas 25 años construyendo una vida, que puedes llegar a confundir la estabilidad con la verdad. Yo lo confundí durante demasiado tiempo. Me convencí de que porque todo funcionaba hacia afuera, todo estaba bien hacia adentro. Que porque la hipoteca estaba pagada, la nevera llena y las facturas al corriente, el resto era simplemente el ruido normal de cualquier matrimonio maduro. Me equivocaba de una forma tan completa que hoy, cuando lo revivo, me resulta difícil reconocerme en aquel hombre. Me despertaba a las 6:15 de la mañana, no por alarma,
sino porque mi cuerpo lleva décadas calibrado con esa rutina. 20 minutos de ducha, café solo sin azúcar, revisión de los titulares del periódico mientras esperaba que el café enfriara lo suficiente para beberlo de un trago. Llegaba a la oficina de la agencia tributaria antes de las 8, cuando los pasillos todavía olían a limpio y los ordenadores tardaban en encenderse del todo. Me gustaba esa hora quieta, antes de que empezaran las reuniones y los teléfonos. Era el momento en que mejor pensaba. Mis compañeros me llamaban el reloj, no por rapidez, sino por exactitud. Cuando presentaba un informe de auditoría, cada cifra estaba verificada 2 veces, cada fecha cotejada contra el registro original. Mi supervisora, Amparo Villanueva, decía que mis expedientes eran los únicos que no necesitaban revisión adicional antes de pasar a la fase de inspección. No lo decía como halago, sino como descripción técnica. Era simplemente lo que hacía. Llevaba ese nivel de rigor tan incorporado que ya no lo percibía como esfuerzo, sino como respiración. En casa era distinto. En casa desconectaba de una manera que durante años consideré saludable y que ahora entiendo que era simplemente una forma de no mirar. Llegaba cansado, cenaba lo que Verónica había preparado, escuchaba con media atención lo que ella contaba del día y antes de las 11 ya tenía los ojos cerrados. Los fines de semana los destinaba a gestiones pendientes, reparaciones, recados, alguna visita a mi hermana Consuelo, alguna comida familiar con los de siempre. No había tiempo real para conversar despacio, para preguntar cómo estaba de verdad, para observar sin prisa lo que ocurría frente a mí. Néstor creció dentro de ese esquema y lo resintió más de lo que yo quise reconocer. Cuando tenía 12 años me dijo una tarde que yo no era su padre, que era un señor que dormía en su casa. Lo dijo con la rabia sin filtrar que tienen los niños cuando todavía no han aprendido a guardar lo que sienten. Yo lo reprendí, le expliqué que trabajaba para que no le faltara nada y cerré el asunto como si fuera una disputa ordinaria. No lo volví a mencionar. Tampoco lo borré del todo, aunque actué durante años como si lo hubiera hecho. Con el tiempo el resentimiento de Néstor fue tomando otra forma. Menos rabia directa, más distancia administrada. Cuando terminó la carrera de administración y dirección de empresas, no vino a celebrarlo con nosotros. Dijo que tenía planes con amigos. Cuando empezó a trabajar en una consultora en Madrid, tampoco avisó hasta 3 semanas después, como si fuera un detalle menor que no merecía llamada. Yo lo interpretaba como la independencia natural de un hijo adulto. Verónica lo justificaba siempre. Es que está muy ocupado o ya sabes cómo es él, no le gusta el alboroto. Ahora entiendo que ella tenía razones muy concretas para mantener esa distancia entre Néstor y yo. Lo que entonces parecía ser la manera de ser del chico era en realidad una separación que alguien había ido cultivando con cuidado. Había señales que no interpreté porque no tenía motivo activo para sospechar. Verónica empezó a usar el teléfono de una forma diferente aproximadamente 18 meses antes del aeropuerto. Lo llevaba siempre encima, cosa que antes no hacía. Cuando sonaba por la noche, decía que era su amiga Remedios, que atravesaba un divorcio complicado y llamaba a horas intempestivas. Una vez, sin querer, vi el nombre que aparecía en la pantalla antes de que ella girara el aparato hacia la mesa. No era Remedios. Era una sola letra mayúscula, una D. No pregunté. Tendría que haberlo hecho. Unos meses después, un sábado por la mañana en que yo creía que ella había salido a hacer la compra, encontré sobre la mesa del estudio una carpeta con documentos que no había visto antes. Estaba abierta, como si la hubiera dejado por descuido. Contenía hojas con tablas de valoración de inmuebles, comparativas de precios de venta en el barrio de Benimaclet y un documento con el membrete de una agencia llamada Inmobiliaria Alcántara y Asociados. En la esquina inferior del membrete había un nombre impreso en letra pequeña: Damián Fuentes, agente colegiado. Cuando Verónica volvió con las bolsas de la compra, le pregunté qué era aquello. Me respondió con una naturalidad que no tenía fisura. Su prima Dolores llevaba meses buscando comprador para su piso en el barrio de Campanar
y le había pedido orientación sobre los precios del mercado, que ella había conseguido esa documentación para ayudarla. Lo dijo mirándome directamente a los ojos, sin dudar, sin ningún movimiento que delatara incomodidad. Yo cerré la carpeta, la dejé donde estaba y no volví a pensar en ese nombre en varias semanas. Solo mucho después comprendería que Damián Fuentes no era el agente de la prima Dolores. Era el hombre que llevaba más de un año junto a Verónica planificando con detalle lo que estaba a punto de ocurrirme. Y que aquella carpeta abierta sobre la mesa no había sido un descuido. Era un ensayo. Lo que más me incomoda reconocer es que tuve información delante y no la procesé. 2 semanas antes del aeropuerto, revisando el extracto bancario mensual, noté que faltaban 3 transferencias que esperaba encontrar. Importes pequeños, entre 800 y 1.200 euros cada uno, que correspondían a pagos domésticos recurrentes que Verónica gestionaba con regularidad. Le pregunté si los había domiciliado desde otra cuenta. Me dijo que había reorganizado la forma de administrar algunos gastos para tener más control sobre el presupuesto mensual. Me pareció razonable. Firmé el extracto y lo archivé sin hacer una sola pregunta adicional. Un auditor fiscal con 26 años de experiencia. Archivó el extracto. La única explicación que encuentro es que ciertos fraudes funcionan precisamente porque ocurren donde uno deja de aplicar el rigor. No en la oficina, no en los expedientes profesionales, sino en el espacio donde uno cree que no necesita protegerse. Verónica lo sabía. Llevaba años construyendo ese espacio con una paciencia que, de haber estado dirigida hacia cualquier otra cosa, casi podría calificar de admirable. Pero eso lo entendí después. Antes de entenderlo, tuve primero que aterrizar en un aeropuerto que no era el mío, con los bolsillos vacíos, el paladar con un rastro metálico que no conseguía neutralizar y un reloj en la muñeca que continuaba vibrando con una notificación que cambiaba el significado de todo lo que acaba de contarle. 4 semanas antes del aeropuerto, Verónica llegó a casa un miércoles por la tarde con una energía diferente. No era euforia, era algo más contenido, más calculado. Dejó el bolso sobre la silla del recibidor, se asomó al estudio donde yo revisaba unos documentos y dijo: «Rodrigo, creo que te ha llegado una oportunidad muy buena». Me tendió un sobre con el membrete de una empresa de consultoría llamada Adrimar Solutions. Dentro había una carta formal con todos los elementos correctos, logo institucional, firma de un tal director de expansión internacional, invitación a participar en una reunión de presentación de proyectos de optimización fiscal para empresas con presencia en mercados emergentes. El lugar indicado era Estambul, las fechas la primera semana de febrero. Lo leí con atención moderada. No era inusual recibir ese tipo de invitaciones. En los años anteriores, había asistido a encuentros similares en Lisboa, en Bruselas, en Milán. Verónica sabía que esos viajes me resultaban útiles para mantener contactos fuera del circuito habitual de la agencia tributaria. Lo sabía porque yo mismo se lo había explicado en incontables conversaciones durante años. Siempre había prestado atención cuando yo hablaba de trabajo. Siempre. ¿Conoces esta empresa?, le pregunté. Me la mencionó Lucía, la mujer de tu compañero Marcos. Dijo que su marido había tenido trato con ellos el año pasado y que eran serios. Lo dijo con el tono de alguien que ha investigado lo suficiente para responder, pero no tanto como para parecer que había preparado la respuesta. Volví a mirar la carta. La dirección de la empresa en Madrid era real. El número de teléfono existía. El nombre del director figuraba en una búsqueda rápida en Internet vinculado a una empresa con 3 años de actividad registrada. No era una trampa obvia. Era una trampa construida con cuidado por alguien que sabía exactamente cuánto verificaría yo. Lo que no comprobé fue si Lucía, la mujer de Marcos, había dicho realmente lo que Verónica afirmaba. Nunca llamé a Marcos para confirmarlo. No me pareció necesario. Verónica se ofreció a gestionar los trámites del viaje. Dijo que quería ocuparse de los detalles como forma de demostrarme que le importaba lo que yo hacía. Reservó el vuelo, el hotel, organizó el itinerario. Yo revisé los documentos que me entregó. Billete de avión con mi nombre,
confirmación del hotel cerca del centro histórico, agenda de reuniones con nombres y horarios. Todo cuadraba. Todo tenía la apariencia correcta. Ahora sé que el vuelo que ella reservó era real, pero en dirección contraria a la que yo creía. El hotel existía, pero la reserva estaba hecha a nombre de otra persona. Las reuniones de la agenda eran ficticias, nombres tomados de directorios empresariales turcos sin ningún vínculo real con Adrimar Solutions. Cuando llegué al aeropuerto el martes de febrero, con el maletín listo y los papeles en orden, yo era la única persona en aquel edificio que creía genuinamente en el propósito del viaje. La mañana de la partida fue como cualquier otra mañana de viaje en los últimos años. Me levanté antes que ella. Preparé el equipaje que la noche anterior había revisado 2 veces. Desayuné de pie en la cocina con un café que me hice yo mismo. Verónica bajó cuando yo ya casi estaba listo, con el pelo recogido y la misma bata azul que llevaba desde hacía años. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí, aunque había estado despierto parte de la noche con la mente puesta ya en las reuniones. Me acompañó hasta el coche. Me ayudó a meter la maleta en el maletero. No había nada inusual en sus gestos, ninguna tensión visible, ninguna prisa por que me fuera. Era la rutina perfecta de una despedida ordinaria. Cuando llegué al aeropuerto, facturé el equipaje, pasé por seguridad y esperé en la zona de embarque durante casi 40 minutos. Fue entonces cuando la vi aparecer en la terminal. Venía caminando con calma, con un vaso de cartón en cada mano, y me explicó que había encontrado aparcamiento y quería despedirse como era debido antes de que embarcara. Le dije que no hacía falta, que el vuelo salía pronto. Precisamente por eso, respondió, y me tendió uno de los vasos. El café tenía un sabor ligeramente diferente al habitual, más amargo, con un fondo que no conseguí identificar, pero que atribuía la marca diferente de la máquina del aeropuerto. Bebí casi la mitad de pie, junto al ventanal que daba a la pista, mientras ella me hablaba de cosas menores. Terminé el vaso antes de que me llamaran por megafonía. No pensé en el sabor. No pensé en nada que no fuera el viaje. Pasé la puerta de embarque. Me giré y la vi al otro lado del cristal. Esa imagen es la que regresa con más claridad de todo aquel día. Verónica de pie, inmóvil, con los brazos a los lados del cuerpo y aquella sonrisa que no era la suya. No levantó la mano de manera brusca, ni lloró, ni hizo ningún gesto teatral. Solo sonreía, con una quietud que en ese momento interpreté como serenidad y que ahora reconozco como alivio. El alivio de alguien que acaba de activar el mecanismo que llevaba meses preparando y que ya no puede detenerse. Lo siguiente es fragmentado. Recuerdo el pasillo del avión. Recuerdo el ruido del cierre del compartimento superior. Recuerdo el cinturón de seguridad. No recuerdo haber buscado el asiento en la tarjeta de embarque, ni haber mirado por la ventanilla durante el despegue. Hay un bloque de tiempo que sencillamente no existe en mi memoria. Cuando la conciencia volvió, fue de forma progresiva y confusa, como cuando se emerge de una anestesia. Primero el sonido del motor, constante y lejano. Después la presión del asiento en la espalda. Después la luz blanca del techo de la cabina. Abrí los ojos y tardé varios segundos en comprender que estaba sentado en un avión comercial, con la bandeja plegada, el libro de emergencias metido en el bolsillo delantero y la boca con un sabor denso y metálico que no conseguía tragar. Miré el reloj. Habían pasado más de 3 horas desde el embarque. Encendí la pantalla del asiento delantero. El mapa de vuelo mostró la posición del avión en tiempo real, la ruta trazada en línea amarilla sobre el fondo azul del Mediterráneo y del Mar Negro. El punto de destino marcado en el extremo derecho de la pantalla era un aeropuerto cuyo código no reconocí de inmediato. Abrí la aplicación de mapas en el reloj inteligente para confirmarlo. Estambul, Turquía. Me quedé mirando esa palabra durante varios segundos sin moverme. El cerebro tardó más de lo habitual en construir una hipótesis coherente con lo que veía. Tenía el billete de avión en el bolsillo interior del maletín. Lo saqué. Lo leí con la misma atención con que leería cualquier documento de trabajo. El billete era correcto. Mi nombre,
mi número de documento, el vuelo de Valencia. Pero el destino, que yo había leído como Barcelona, en la confirmación que Verónica me había entregado semanas atrás, decía en el billete original algo completamente diferente. Lo había leído mal, o lo habían preparado para que lo leyera mal. Para entonces, mi cartera ya no estaba en el bolsillo, el teléfono tampoco, solo el reloj en la muñeca, que vibró una vez antes de que la batería cayera al mínimo. Una notificación del banco. 5 palabras. Un número que no admitía interpretación alternativa. Guardé el billete en el bolsillo despacio, con la misma calma mecánica con que archivaba documentos en la oficina cuando descubría que un caso era peor de lo que parecía al principio. Miré por la ventanilla. Nubes sobre el mar. Luz fría de febrero entrando en ángulo por el plástico amarillento del óvalo. En aquel momento no sentí rabia todavía. Lo que sentí fue algo más frío y más preciso. El reconocimiento exacto de que alguien había construido un fraude contra mí con una competencia técnica que no podía pasar desapercibida. Y que yo, que había dedicado la vida entera a desmontar ese tipo de estructuras, tendría que empezar a reconstruirla desde el principio, desde cero, desde Estambul. El avión tocó tierra en el Aeropuerto Internacional Atatürk a las 16:53, hora local. Lo sé porque memoricé ese dato en cuanto pude verificarlo, igual que memoricé cada detalle relevante desde ese momento en adelante. Era lo único que podía hacer: observar, registrar, ordenar. No tenía dinero, no tenía documentación, no tenía forma inmediata de comunicarme con nadie, pero tenía la cabeza y esa nadie me la había quitado. El aterrizaje fue suave. Los pasajeros comenzaron a levantarse antes de que se apagara la señal del cinturón, como siempre. Yo permanecí sentado hasta que el pasillo se vació casi por completo. Necesitaba ese minuto para terminar de ordenar lo que sabía con certeza y separarlo de lo que todavía era conjetura. Lo que sabía con certeza. Estaba en Estambul, sin haberlo decidido. Mi cuenta bancaria marcaba saldo cero. Mi cartera y mi teléfono habían desaparecido durante el vuelo, y el billete en mi bolsillo indicaba un destino que yo no había elegido. Lo que era todavía conjetura, el alcance exacto de lo que había ocurrido con nuestros fondos, quién más estaba involucrado más allá de Verónica, y qué pasos legales concretos eran posibles desde donde me encontraba. Un auditor aprende pronto que la desesperación es cara. Consume energía que necesitas para pensar, distorsiona la evaluación de la información disponible y te lleva a tomar decisiones que complican la posición en lugar de mejorarla. Me lo repetí mientras caminaba por el pasillo de desembarque con el maletín en la mano, el único objeto que seguía siendo mío. El aeropuerto de Atatürk es enorme, ruidoso y lleno de señales en turco con traducción parcial al inglés. Seguí los carteles hacia la zona de llegadas internacionales. Nadie me esperaba. Nadie tenía por qué esperarme. Pasé por el control de pasaportes con el documento que guardaba en el bolsillo interior del maletín, que Verónica no había podido sustraer sin que yo lo notara antes de embarcar. El agente de fronteras revisó el pasaporte, me miró a los ojos con la rutina neutral de alguien que ha visto 10.000 caras esa semana, y me lo devolvió con un sello. Al menos eso seguía siendo mío. En la zona de llegadas, con el pasaporte en la mano y el reloj a punto de quedarse sin batería, tuve exactamente 90 segundos para decidir qué hacer antes de perder el último canal de información que me quedaba. Abrí la agenda del reloj y busqué el número del teléfono de emergencias del Consulado General de España en Estambul. Lo tenía guardado desde años atrás, no por precaución especial, sino porque era protocolo habitual de viaje que mi departamento recomendaba mantener en el dispositivo de muñeca precisamente para situaciones donde el teléfono principal no estuviera disponible. El reloj murió antes de que pudiera marcar. Me quedé parado en medio del flujo de pasajeros con el brazo extendido y la pantalla en negro. Respiré. Localicé el mostrador de información del aeropuerto con la vista. Atravesé la terminal a paso normal y esperé a que la agente que atendía terminara con el pasajero anterior.
Era una mujer de unos 40 años con el cabello oscuro recogido y una plaquita con su nombre, Celine. Le hablé en español. Ella no respondió en español. Probé en italiano, que manejo de forma funcional por los años de contacto con expedientes de empresas italianas afincadas en Valencia. Celine hizo un gesto de reconocimiento parcial y llamó a un compañero que se acercó desde el mostrador contiguo. El compañero se llamaba Tarik. Tenía quizás 30 años, hablaba un español aceptable con acento marcado y una disposición genuinamente útil. Le expliqué con brevedad lo que necesitaba. Había perdido el teléfono durante el vuelo. Necesitaba hacer una llamada urgente al consulado de España en la ciudad y luego contactar a un familiar en Valencia. Tarik no preguntó por detalles. Tomó su propio teléfono de servicio y me lo tendió sin ningún protocolo especial, como si fuera algo completamente razonable. En ese gesto silencioso hay algo que todavía me resulta difícil de nombrar sin que el pecho se contraiga un poco. Marqué el número del consulado de memoria. Lo recordaba con la misma nitidez con que recuerdo los códigos de clasificación de expedientes fiscales. El teléfono sonó 4 veces antes de que respondiera una voz femenina con el saludo institucional correcto. Le expliqué la situación en términos precisos. Ciudadano español en Estambul, documentación primaria extraviada durante el trayecto, necesidad de orientación para obtener documento de emergencia y gestionar regreso. La funcionaria me pidió el número de pasaporte, que le proporcioné de inmediato, y me indicó que podía personarme en las oficinas consulares al día siguiente a partir de las 9 de la mañana con el pasaporte original como acreditación provisional. Me dio la dirección en la calle Reshid Galip. Me la repetí mentalmente 3 veces hasta que quedó fijada. Antes de colgar le pregunté si podían ayudarme a tramitar un adelanto económico de emergencia para cubrir el alojamiento de esa noche. Hubo una pausa breve. Me explicó que existía un mecanismo de asistencia consular para ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica en el exterior, pero que requería verificación previa y tramitación formal. Que al día siguiente en las oficinas podría iniciarse el proceso. Una noche. Tenía que resolver una noche. Agradecí a Tarik la llamada. Me miró con atención durante un momento y preguntó si necesitaba algo más. Le dije que sí. Necesitaba saber dónde estaba el hotel más económico del aeropuerto o de las inmediaciones. Me indicó 1 a 12 minutos a pie con habitaciones de precio reducido para pasajeros en tránsito. Luego añadió, como si lo pensara en ese momento, que el turno de noche en el mostrador terminaba a medianoche y que si antes de esa hora necesitaba hacer otra llamada, podía volver. No sé si lo dijo por protocolo o por algo más humano que el protocolo. De cualquier forma, lo anoté. Caminé hacia la salida con el maletín. El aire de la noche turca en febrero era más frío de lo que esperaba, húmedo y con olor a combustible de aviación mezclado con algo parecido al mar. Las luces de la autopista parpadeaban a lo lejos. Encontré el hotel sin dificultad, un establecimiento pequeño y funcional, con rótulo en 3 idiomas y recepción iluminada con fluorescentes blancos. En el mostrador expliqué que no llevaba efectivo ni tarjeta, que era ciudadano español con pasaporte en regla, que necesitaba una habitación esa noche y que al día siguiente, tras gestionar el asunto en el consulado, podría regularizar el pago. El recepcionista, un hombre de mediana edad con bigote fino y expresión cansada, me estudió durante varios segundos. «Pasaporte», dijo. Se lo entregué. Lo examinó, hizo una copia, me devolvió el original. Habitación 311, 4ª planta. Pago mañana antes de las 12. Me entregó una tarjeta magnética y señaló el ascensor. Subí al cuarto. Era pequeño, con una cama individual, una silla, una mesa estrecha y una ventana que daba a un patio interior donde no había nada que ver. Me senté en el borde de la cama con el maletín en el regazo y permanecí inmóvil durante varios minutos. No era la primera vez en mi vida profesional que me encontraba frente a un fraude perfectamente ejecutado. Lo que sí era la primera vez era que la víctima era yo, y que el autor era alguien que había dormido a mi lado durante 24 años. Abrí el maletín. Saqué la carpeta de trabajo que siempre llevaba para los viajes. Papel,
bolígrafo, separadores. Coloqué una hoja en blanco sobre la mesa estrecha y escribí en la parte superior con letra clara la fecha, martes, 6 de febrero de 2024. Debajo escribí una sola línea, lo que sé, lo que sospecho, lo que necesito confirmar, y empecé a trabajar, no con rabia, no con el impulso roto de alguien que acaba de recibir el golpe, con el método frío y sistemático de un hombre que lleva más de 2 décadas desmontando estructuras fraudulentas y que sabe, con una certeza que ninguna traición personal puede alterar, que toda irregularidad deja rastro, que los documentos no mienten si sabes dónde mirar, y que la persona que creyó haberme dejado sin recursos no calculó lo único que importaba, que el recurso más peligroso que tengo nunca estuvo en esa cuenta bancaria, estaba en mi cabeza, y seguía intacto. El Consulado General de España en Estambul ocupa un edificio de fachada discreta en el barrio de Levent, con una bandera sobre la entrada principal y una pequeña sala de espera con sillas de plástico anaranjado que parecían llevar allí desde los años 90. Llegué a las 8:42 de la mañana, antes de que abrieran, y esperé de pie en la acera con el maletín, el pasaporte y las 3 páginas de notas que había redactado la noche anterior sobre la mesa estrecha de la habitación 311. La noche había sido larga. No dormí más de 2 horas seguidas. No por angustia, sino por actividad mental. Cada vez que cerraba los ojos, el cerebro continuaba catalogando datos, cruzando fechas, identificando vacíos en la secuencia de hechos que necesitaban verificación. A las 4 de la madrugada me levanté, encendí la lamparilla de la mesilla y añadí 6 anotaciones más a las páginas de trabajo. Cuando amanecía, ya tenía un esquema bastante preciso de lo que probablemente había ocurrido. Lo que me faltaba era confirmación externa. La funcionaria que me atendió se llamaba Rebeca Solano Iturriaga. Tendría unos 45 años, cabello corto castaño y una eficiencia tranquila que agradecí de inmediato. Sin dramatismos, sin preguntas innecesarias. Revisó el pasaporte, verificó mis datos en el sistema consular, tomó nota de la situación que le describí con precisión y comenzó a tramitar el documento de emergencia con una competencia que hablaba de años de práctica en situaciones similares. Mientras esperaba que el sistema procesara los datos, Rebeca me indicó que podía utilizar el teléfono fijo de la sala de espera para realizar las llamadas necesarias. Lo dijo con la misma naturalidad con que se señala la salida de emergencia, como parte del protocolo sin énfasis especial. Le agradecí y marqué el número de Consuelo. Mi hermana respondió al segundo tono. Antes de que yo dijera nada, ya había empezado a hablar. Rodrigo, gracias a Dios, llevaba desde ayer intentando localizarte. Tienes el teléfono apagado o intervenido o no sé qué, pero no entraba ninguna llamada. Escúchame bien porque esto es grave. No era la voz de alguien que acaba de enterarse de algo. Era la voz de alguien que lleva horas cargando con información que pesa demasiado para seguir sosteniéndola sola. Le dije que estaba en Estambul, que estaba bien físicamente, que tenía el pasaporte y que estaba gestionando el regreso. Le pedí que me contara todo desde el principio, en orden, sin omitir nada. Hubo una pausa de 2 o 3 segundos. Después Consuelo habló durante casi 12 minutos, sin que yo la interrumpiera. La casa de Benimaclet había sido vendida el lunes 4 de febrero de 2024, 2 días antes de que yo embarcara hacia Estambul. La operación se formalizó ante el notario Evaristo Salcedo Parra mediante una escritura de compraventa, en la que Verónica actuaba como vendedora única, respaldada por una procuración que supuestamente me autorizaba a mí, como cotitular, a ceder todos los derechos sobre el inmueble. El precio de venta registrado era de 320.000 euros. El comprador era una sociedad limitada de constitución reciente, cuyo administrador único figuraba como un tal Damián Fuentes Alcántara. Me quedé completamente inmóvil cuando escuché ese nombre. Damián Fuentes, el agente del membrete, la letra D en la pantalla del teléfono, el nombre impreso en la esquina inferior de aquellos documentos sobre la mesa de la cocina. No era solo el amante, era el comprador. Consuelo continuó. El dinero de la venta,
320.000 euros, había sido transferido a una cuenta corriente en un banco con sede en Lisboa, cuya titularidad no estaba a nombre de Verónica de forma directa, sino de otra sociedad mercantil vinculada indirectamente a través de 2 participaciones cruzadas. Era una estructura de ocultación de activos que cualquier auditor fiscal reconocería al instante. Sencilla pero funcional para alguien sin experiencia en rastreo financiero. La procuración que autorizaba la venta llevaba mi firma. Una firma que yo nunca había estampado en ningún documento relacionado con aquella vivienda desde el traspaso de titularidad de 2012. Consuelo no sabía cómo la habían obtenido, pero sí sabía, porque le había dicho la vecina Amparo Recuero que el notario Salcedo había cerrado la operación con una rapidez inusual y que no había habido ninguna verificación adicional de identidad más allá de la documentación presentada por Verónica y por Damián. Entonces Consuelo hizo una pausa. La reconocí como la pausa de alguien que está a punto de decir algo que sabe que hará daño. Rodrigo. En la escritura figura como testigo instrumental Néstor Medina Castillo. El nombre de mi hijo en esa frase tardó varios segundos en acomodarse en el orden correcto dentro de mi cabeza. Testigo instrumental. Significa que estuvo presente, que vio la operación formalizarse, que firmó como constancia de que el acto había ocurrido ante él. Con 27 años, título universitario en Administración y Dirección de Empresas y capacidad legal plena. No era ignorancia. No era una firma sacada sin contexto. Néstor sabía exactamente lo que estaba firmando. No respondí de inmediato. Escuché a Consuelo decir mi nombre 2 veces para comprobar que seguía al otro lado de la línea. Le dije que sí, que estaba escuchando. Le pedí que se mantuviera disponible durante los días siguientes y que no hablara de esto con nadie más hasta que yo estuviera de regreso en Valencia. Le pregunté si podía transferirme el importe de un billete de avión de regreso más una cantidad pequeña para liquidar el hotel. Dijo que sí, sin dudarlo un momento. Colgué. Me quedé sentado en la silla de plástico anaranjado de la sala de espera del consulado, con las manos sobre el maletín, mirando el suelo sin ver nada en particular. Evaristo Salcedo Parra. Lo había conocido hacía 12 años. Le había estrechado la mano. Había firmado ante él. Y en algún momento posterior, en una fecha que todavía no podía precisar pero que averiguaría, alguien le había ofrecido lo suficiente para que autenticara una firma que no era mía, sin realizar ninguna de las comprobaciones que su cargo le exigía por ley. La rabia llegó en ese momento, no como explosión, sino como temperatura, algo que subía despacio desde el estómago hacia el pecho, sostenido y constante, sin ninguno de los temblores que asociamos con la ira desbordada. Era la rabia de alguien que ha identificado el mecanismo completo de un fraude y entiende cada engranaje. Esa clase de rabia no grita, organiza. Rebeca Solano se acercó con el documento de emergencia y una hoja con instrucciones para el reembolso del anticipo económico consular. Me explicó que habían gestionado también, a través del Servicio de Asistencia a Españoles en el Exterior, la reserva de un billete de regreso en el primer vuelo disponible hacia Valencia, con salida esa misma tarde a las 17:20. El coste sería reembolsado mediante el mecanismo formal habitual. Le di las gracias con sinceridad. Firmé los documentos de recepción, guardé el documento de emergencia en el bolsillo interior del maletín junto al pasaporte y salí del consulado al aire frío de la mañana turca. Tenía algo menos de 8 horas antes del vuelo. Volví al hotel, liquidé la habitación con el adelanto consular y me senté en el pequeño comedor de la planta baja a desayunar algo caliente. Por primera vez desde que había aterrizado, sentí hambre real. La comí con atención, sin prisa. Luego saqué las páginas de notas y continué el esquema donde lo había dejado la noche anterior, añadiendo ahora los datos que Consuelo había proporcionado. 320.000 euros de la venta. Destino: cuenta en Lisboa a través de 2 sociedades interpuestas. Procuración falsa autenticada por Salcedo. Comprador real: Damián Fuentes, ejecutor de la operación y beneficiario directo. Verónica:
vendedora y arquitecta del esquema. Néstor, presente y firmante como testigo en la escritura. Y 8:24. Los 8 y el 24. 24 años de matrimonio. Néstor con 27. Lo que significaba que cuando yo llegaba tarde y él fingía dormir, cuando yo archivaba los extractos sin leer, cuando yo consideraba que el reparto era razonable, alguien en aquella casa llevaba la cuenta de cada ausencia mía con una precisión que ahora se convertía en argumento para una traición. No lo justifica, nunca lo justificará, pero lo explica. Y entender el mecanismo completo, incluso el más doloroso, es lo primero que necesita un auditor antes de desmontar cualquier estructura. Cerré la carpeta, pedí otro café y esperé el vuelo con la misma calma metódica con que esperaría el comienzo de una inspección que ya sé cómo va a terminar. El vuelo de regreso aterrizó en Valencia a las 20:04. Llevaba puesto el mismo traje con el que había salido 2 días antes, arrugado y con el olor cerrado de quien ha dormido vestido en una habitación de hotel sin equipaje de repuesto. Pasé por la terminal de llegadas con el maletín, el documento consular de emergencia y 4 páginas de notas escritas a mano, que en ese momento valían más que cualquier otra cosa que pudiera haber traído en una maleta. Consuelo me esperaba en el aparcamiento exterior, apoyada contra su Seat color gris, con los brazos cruzados y una expresión que intentaba ser serena sin conseguirlo del todo. Cuando me vio cruzar la puerta automática de salida, dio un paso hacia adelante y me abrazó con una fuerza que no esperaba de ella. No dijo nada durante varios segundos. Yo tampoco. Cuando nos separamos, me miró a la cara con esa atención específica de los hermanos mayores que evalúan daños sin preguntar directamente. «Tienes buen aspecto para lo que ha pasado», dijo. «Tengo trabajo que hacer», respondí. Subimos al coche. Consuelo condujo mientras yo miraba por la ventanilla los carteles iluminados de la autopista de acceso a la ciudad, la misma que había recorrido miles de veces en 26 años de ir y venir desde la agencia tributaria. Todo tenía el aspecto exacto de siempre. El mismo perfil de edificios contra el cielo nocturno, las mismas farolas anaranjadas sobre el asfalto húmedo de febrero. Solo yo era distinto. Le pedí que me llevara directamente al despacho de Germán Ortiz. Eran las 8:30 de la noche. «A estas horas», dijo Consuelo. «Le llamé desde el aeropuerto de Ataturk antes de embarcar. Estará». Germán Ortiz Ballesteros llevaba 31 años ejerciendo la abogacía en Valencia. Lo conocía desde la universidad, cuando los dos estudiábamos en la Facultad de Derecho y Económicas de la Universidad de Valencia y compartíamos una mesa en la biblioteca de la tercera planta, donde él repasaba Derecho Civil y yo Contabilidad Analítica. Era un hombre de 62 años, con el cabello completamente blanco y una forma de escuchar que consistía en no interrumpir nunca hasta que el otro había terminado de decir todo lo que tenía que decir. Esa cualidad, que en la universidad me parecía simple cortesía, con los años la había comprendido como técnica. Germán dejaba que el relato se desplegara completo porque sabía que en los bordes de lo que uno cuenta sin pensar es donde aparece la información más útil. Nos abrió la puerta del despacho en la calle Colón él mismo, sin secretaria a esa hora, con la chaqueta puesta y un café a medio consumir sobre la mesa de reuniones. No hizo ningún comentario sobre el estado de mi traje. Me señaló la silla y esperó. Hablé durante 40 minutos. Le entregué las 4 páginas de notas. Le expliqué la secuencia completa en orden cronológico. La carta de Adrimar Solutions, la gestión del viaje por parte de Verónica, el café en el aeropuerto, el despertar en el avión, la llamada desde el consulado, lo que Consuelo me había confirmado sobre la escritura de compraventa, la procuración con mi firma falsificada, el notario Salcedo, Damián Fuentes como comprador real y los 320.000 euros transferidos hacia la cuenta en Lisboa. Germán leyó las notas mientras yo hablaba. No levantó la vista del papel hasta que terminé. Hubo un silencio de casi 1 minuto. La procuración falsa es el punto central, dijo al fin. Si la pericia grafológica confirma que la firma no es tuya, la escritura de compraventa
queda sin soporte legal válido y la operación puede impugnarse por nulidad de pleno derecho. Salcedo responde penalmente por autenticar un documento falso. Eso es un delito de falsedad documental en instrumento público que, en función de cómo se construya la acusación, puede llevar aparejada inhabilitación y pena de prisión. ¿Y Damián Fuentes? Si se prueba que actuó con conocimiento de la falsificación, es coautor. Si se acredita además que facilitó la operación como parte de una relación con la vendedora, el cuadro acusatorio se complica para él de forma considerable. Hizo una pausa. ¿Y el hijo? Fue la primera vez desde la llamada con Consuelo que escuché ese término referido a Néstor en boca de otra persona. Germán lo dijo con la neutralidad técnica de quien evalúa una posición procesal, sin intención de herir y sin saber exactamente qué peso tenía para mí en ese momento. Le dije que Néstor figuraba como testigo instrumental en la escritura. Germán asintió despacio, sin añadir nada más sobre ese punto. Lo apuntó en su blog con una sola línea y pasó a la siguiente cuestión. Eso fue lo más considerado que pudo hacer. Durante los siguientes 20 minutos establecimos el plan inicial. Germán contactaría al día siguiente a un perito calígrafo forense de confianza para iniciar la comparativa de firmas. Yo comenzaría a reconstruir el rastro financiero de los últimos 18 meses, con los extractos bancarios que pudiera recuperar desde mi acceso como cotitular de las cuentas familiares. Mantendríamos la estrategia en reserva absoluta hasta tener suficiente documentación para presentar una denuncia sólida que no diera margen a maniobra defensiva. ¿Verónica sabe que has vuelto?, preguntó Germán antes de que me levantara. Todavía no. Bien, que no lo sepa por ahora. Salí del despacho a las 10:15 de la noche. Consuelo me esperaba en el coche aparcado en la calle. Me ofreció la habitación de invitados en su piso de Patraix. Acepté sin discutirlo. Pero antes de subir al coche, le pedí que esperara un momento. No sé por qué elegí precisamente ese instante. Quizás fue el frío limpio de la calle después del aire cerrado del despacho. Quizás fue el sonido de Valencia funcionando con normalidad a esa hora. Los bares con las persianas a medio bajar, un par de chicos en bicicleta, un perro que alguien paseaba en la acera de enfrente. La vida ordinaria continuando exactamente igual mientras la mía había girado 180 grados en 48 horas. Me apoyé contra la pared del edificio, crucé los brazos sobre el pecho y lloré. No fue un llanto ruidoso, fue silencioso y físico, con los hombros moviéndose ligeramente y los ojos cerrados con fuerza, como si el cuerpo necesitara expulsar algo que la cabeza había estado conteniendo desde el aeropuerto de Valencia 2 días atrás. Duró 11 minutos. Lo sé porque miré el reloj cuando terminó, con ese instinto de registrar tiempos que ya no puedo desconectar ni en los momentos más íntimos. Consuelo no se bajó del coche. No encendió la ventanilla para decir nada. Se quedó dentro, mirando hacia adelante, dándome exactamente el espacio que necesitaba sin pedirme que justificara el necesitarlo. Es la persona que mejor me conoce en el mundo, y esa noche lo demostró con un silencio que valía más que cualquier palabra. Cuando me sequé la cara y abrí la puerta del copiloto, ella arrancó el motor sin comentar nada. Solo dijo: «Hay sopa en casa, la hice antes de venir». Durante el trayecto hacia Patraix, miré por la ventanilla las calles del barrio de Benimaclet al pasar. La fachada de nuestra casa, la que ya no era mía, tenía las persianas bajadas. Había una luz encendida en el salón que se filtraba por las lamas. Alguien estaba dentro, viviendo en mi casa, con mi dinero, con la misma normalidad con que yo llevaba años, dando por sentado todo lo que ahora faltaba. Aparté la vista, miré al frente. Aquella fue la única vez que me permití sentir el golpe en toda su extensión. A partir de ese momento, dejé de ser el hombre al que le habían robado. Me convertí en el auditor que iba a demostrar, documento por documento, cada euro, cada firma y cada fecha, exactamente lo que había ocurrido. Y eso, a diferencia del llanto, no iba a durar 11 minutos. Iba a durar el tiempo que fuera necesario, sin prisa, sin error, sin dejar ningún cabo sin atar.
Al tercer día de estar en casa de Consuelo, Verónica llamó al fijo de mi hermana. No tenía otra forma de localizarme porque el teléfono que yo usaba habitualmente había desaparecido junto con la cartera aquella tarde en el avión y todavía no había adquirido uno nuevo. Consuelo me miró desde el otro extremo del pasillo, con el auricular en la mano y una pregunta silenciosa en los ojos. Le hice un gesto afirmativo. Me lo pasó. La voz de Verónica al otro lado tenía exactamente el tono que yo habría esperado si no supiera lo que sabía. Preocupación moderada, algo de reproche contenido por no haber dado señales antes, la cadencia natural de una esposa que lleva días sin noticias del marido. Era una interpretación sin fisuras. Durante 24 años había vivido con esa voz y nunca había escuchado en ella lo que escuchaba ahora. La capa delgada de actuación sobre algo que no era ninguna de las cosas que fingía ser. Le dije que había tenido un problema con el teléfono al llegar a Estambul, que las reuniones habían sido intensas y agotadoras, que estaba bien, pero necesitaba unos días en casa de Consuelo para descansar antes de volver a la rutina, que la presión del trabajo se había acumulado de una forma que no había sabido gestionar a tiempo. Usé palabras vagas, del tipo que no se pueden rebatir porque no afirman nada concreto. ¿Cuántos días?, preguntó. Los que necesite. No lo sé todavía. Hubo una pausa de 2 segundos, suficiente para que alguien con su nivel de control registrara la información y evaluara si representaba un riesgo para los planes que ya había ejecutado. Llegó a la conclusión correcta desde su perspectiva. Yo no sabía nada, estaba estresado, necesitaba espacio. Eso era manejable. De acuerdo, dijo. Descansa. Ya hablaremos cuando estés mejor. Colgué. Le devolví el auricular a Consuelo sin hacer ningún comentario. Ella tampoco preguntó nada. Esa misma tarde compré un teléfono básico de prepago en una tienda de la calle Quart, con una tarjeta SIM registrada a nombre de Consuelo para evitar que cualquier rastreo pudiera vincularse a mí antes de tiempo. Era una precaución probablemente innecesaria, pero el instinto técnico funcionaba por encima de las probabilidades. En los expedientes de fraude fiscal, los errores de los investigados casi siempre ocurrían en los momentos en que creían que la precaución sobraba. El perito calígrafo forense que Germán había contactado se llamaba Aurelio Vega Montesinos. Tenía 58 años. Era doctor en ciencias forenses por la Universidad Complutense y llevaba más de 2 décadas realizando peritajes para juzgados de toda España. Germán me explicó que Aurelio había testificado en más de 400 procedimientos judiciales y que ninguno de sus informes había sido descartado por defecto técnico. Era el tipo de profesional que los abogados defensores evitaban enfrentar en sala, porque sus conclusiones llegaban con un nivel de documentación que hacía muy costoso cuestionarlas. Nos reunimos los 3 en el despacho de Germán el viernes por la mañana. Aurelio era un hombre de complexión delgada, con gafas de montura fina y una meticulosidad en el habla que recordaba a ciertos inspectores con los que había trabajado en la agencia. Le entregué una muestra de mi firma en 6 documentos distintos de fechas variadas, desde contratos de servicios hasta solicitudes administrativas de los últimos 10 años. Él los examinó durante varios minutos con una lupa de aumento, tomó notas en un cuaderno de tapa dura y dijo que necesitaría acceso a una copia certificada de la Procuración para completar la comparativa. Germán ya había solicitado esa copia al registro notarial correspondiente. Llegaría en un plazo de entre 5 y 8 días hábiles. Con eso es suficiente para el informe preliminar, dijo Aurelio. Si la firma es una imitación, lo estableceré con certeza. Si es una falsificación construida sobre una firma original manipulada digitalmente también, las 2 opciones dejan rastros diferentes y ninguno de los 2 es invisible bajo análisis instrumental. Salió del despacho con las muestras en una carpeta sellada. Germán y yo nos quedamos solos. Le entregué los primeros resultados del trabajo que había iniciado esa semana. Un análisis de extractos bancarios de los últimos 22 meses que había reconstruido accediendo desde el ordenador de Consuelo a las cuentas familiares donde yo seguía figurando como cotitular.
Lo que encontré en esa revisión inicial fue suficiente para confirmar que la venta de la casa no había sido un acto impulsivo, sino el punto final de una estrategia que llevaba construyéndose durante casi 2 años. Había transferencias recurrentes de importes que oscilaban entre 600 y 1.400 euros, realizadas siempre en días laborables entre las 10 y las 12 de la mañana, cuando Verónica sabía que yo estaba en la oficina y era improbable que revisara el acceso bancario online. Individualmente, cada una podría justificarse como gasto doméstico o personal sin levantar ninguna alarma. En conjunto, la suma acumulada superaba los 86.000 euros distribuidos en 73 operaciones distintas a lo largo de 19 meses. 73 operaciones, ninguna por encima del umbral de comunicación obligatoria al banco. Era una técnica que en el ámbito de la auditoría fiscal tiene nombre propio: fraccionamiento deliberado. La conocía porque la había documentado en al menos una docena de expedientes a lo largo de mi carrera. Nunca había imaginado encontrarla en mis propios extractos. Germán revisó el análisis con atención. Esto refuerza el cuadro de premeditación, dijo. No es una decisión tomada en un momento de crisis matrimonial. Es una arquitectura financiera construida con tiempo y método. Le pregunté por los plazos estimados para el procedimiento judicial completo. Me explicó que la impugnación de la escritura por falsedad documental, una vez presentada la denuncia con el informe pericial como soporte, seguiría los cauces ordinarios del juzgado de instrucción. La medida cautelar de suspensión de efectos de la compraventa podía solicitarse de forma simultánea a la denuncia, lo que impediría que el inmueble volviera a venderse o gravarse mientras el proceso estuviera abierto. Era un mecanismo lento, comparado con la velocidad con que ellos habían ejecutado el plan, pero era irreversible si los documentos aguantaban el escrutinio judicial, y aguantarían. Lo que Germán no sabía, y que yo todavía no había verbalizado en voz alta con nadie, era la parte de la estrategia que no tenía componente legal, la decisión sobre Néstor. No había forma de procesarla en términos jurídicos porque no había delito que perseguir en firmar como testigo en una escritura pública. Era un acto civil, completamente legal en su forma, devastador en su significado. Esa semana, por las noches en la habitación de invitados de Consuelo, pensé en ello con una regularidad que no conseguía interrumpir aunque quisiera. Néstor tenía 27 años, había crecido en aquella casa con las marcas en el marco de la puerta. Había comido en aquella mesa cientos de veces. Había recibido durante años una asignación mensual que yo transfería puntualmente sin que él me lo pidiera, porque consideraba que era mi responsabilidad como padre asegurarme de que su arranque profesional no dependiera de las circunstancias del mercado laboral. Y había puesto su firma en una escritura que pretendía vaciarme de todo. Una noche, mientras revisaba por 4ª vez los extractos en busca de algún dato que se me hubiera escapado, me levanté de la silla, fui al cuarto de baño, abrí el grifo del agua fría y me mojé la cara durante un rato largo sin mirarme en el espejo. No por evitar el reflejo, sino porque no había nada que decirme a mí mismo que ya no supiera. La decisión sobre Néstor estaba tomada. No la ejecutaría todavía porque el momento no era ese, pero estaba tomada con la misma firmeza con que se cierra un expediente. Sin apelación posible, sin cláusula de revisión, sin margen para la ambigüedad. Faltaban semanas para que todo llegara al punto en que cada pieza ocupara su lugar definitivo. Durante ese tiempo, seguiría haciendo lo que había hecho toda la vida: trabajar con orden, documentar con precisión y no mover ninguna ficha antes de que el tablero estuviera completo. Verónica seguía en aquella casa con las persianas bajadas y la luz encendida en el salón, convencida de que el hombre al que había enviado a Estambul estaba demasiado desorientado para representar ninguna amenaza real. Eso era lo último que le quedaba de ventaja, y estaba a punto de agotarse. El informe preliminar de Aurelio Vega Montesinos llegó al despacho de Germán el miércoles de la 3ª semana. Germán me llamó al teléfono de prepago a las 9 de la mañana con una sola frase: «Ven cuando puedas, tenemos confirmación». Aurelio
Había completado la comparativa entre las 6 muestras de mi firma auténtica y la que aparecía en la procuración notarial. Su conclusión, redactada en 17 páginas con soporte fotográfico y análisis instrumental, era inequívoca. La firma de la procuración no era mía. Era una imitación construida sobre rasgos generales de mi grafía habitual, probablemente elaborada a partir de la reproducción digital de una firma mía obtenida de algún documento previo. Los ángulos de presión no coincidían con los de ninguna de mis muestras. El trazo inicial tenía una hesitación característica de quien reproduce en lugar de ejecutar, y la proporción entre los módulos de las letras difería en un porcentaje que superaba con amplitud el umbral de variación natural entre distintas firmas de un mismo individuo. 17 páginas, fotografías, análisis instrumental, conclusión sin margen de ambigüedad. Germán inició los trámites para presentar la denuncia formal ante el juzgado de instrucción en un plazo de 10 días, tiempo necesario para incorporar al expediente toda la documentación financiera que yo seguía construyendo. Esos 10 días fueron los más técnicamente intensos de todo el proceso. Trabajaba cada mañana desde las 6 hasta el mediodía en la mesa del comedor de Consuelo, con los extractos bancarios impresos organizados por orden cronológico, una hoja de cálculo construida columna por columna y el mismo método que aplicaba en cualquier auditoría de empresa mediana. Primero el volumen total, después la frecuencia, después el patrón, después el destinatario. El patrón era visible desde la segunda semana de análisis. Las 73 transferencias que había identificado en la revisión inicial seguían una cadencia que no era aleatoria, sino deliberadamente diseñada para parecer serlo. Importes distintos en cada operación, días de la semana variados, intervalos irregulares entre una y otra. A simple vista, caos administrativo ordinario. Bajo análisis de frecuencia acumulada, una progresión lineal que avanzaba hacia una fecha específica con la regularidad de un reloj. Esa fecha era el 4 de febrero de 2024, el día de la escritura. Pero lo que transformó el análisis de útil en demoledor fue lo que encontré al cruzar los destinatarios de esas transferencias con el registro mercantil. 20 de las 73 operaciones no iban a la cuenta doméstica habitual ni a ningún proveedor de servicios identificable. Iban a una cuenta corriente registrada a nombre de una empresa llamada Alcántara Gestión Patrimonial S.L., constituida 16 meses antes de la venta con un único administrador, Damián Fuentes Alcántara. No era solo el comprador del inmueble, era el receptor directo de una parte del vaciamiento financiero previo, lo que significaba que Verónica no le había pagado sus servicios con el dinero de la venta. Se los había ido pagando a lo largo de 16 meses, en cuotas discretas, mientras el plan tomaba forma. Era una relación económica sostenida en el tiempo, no una transacción puntual. Eso cambiaba la calificación jurídica del conjunto de una forma que Germán necesitaría valorar. Le envié el análisis completo esa misma tarde, por mensajería en sobre cerrado, sin adjuntar resumen ni explicación. Los números hablaban con suficiente claridad. La llamada de Germán llegó esa noche. Con esto ya no es solo falsificación documental y estafa, dijo. Estamos ante una organización fraudulenta con estructura financiera propia, operativa durante más de un año. Eso agrava el cuadro de forma muy significativa para los dos. Pregunté por Salcedo, el notario. Salcedo autenticó una firma falsa. Con el informe de Aurelio encima de la mesa, su posición es indefendible. Lo que todavía no sabemos es si actuó por negligencia grave o por acuerdo previo con Fuentes. Si podemos acreditar que recibió algún tipo de contraprestación económica por ese acto, la pena aplicable sube considerablemente. Le dije que revisaría si había algún movimiento hacia el entorno de Salcedo en los extractos que todavía no había cruzado por completo. Germán hizo una pausa breve. Rodrigo, llevas 3 semanas trabajando como si fuera un expediente de la agencia. ¿Estás durmiendo? Le dije que lo suficiente. No era del todo exacto, pero tampoco era mentira. Dormía 4 o 5 horas. El resto del tiempo lo ocupaba el análisis, o el análisis ocupaba el tiempo que debería haber sido descanso.
Era difícil distinguirlo. 2 días después encontré lo que buscaba. En los extractos de un periodo que inicialmente había descartado por considerarlo anterior al inicio del esquema, había 2 transferencias hacia una cuenta cuyo número no reconocí en primera revisión. La primera era de 3.200 euros, realizada en octubre de 2022. La segunda, de 4.500 euros, en enero de 2023. Las 2 desde la cuenta doméstica gestionada por Verónica. Las 2 en días en que yo me encontraba fuera de Valencia por inspecciones de trabajo. El titular de esa cuenta era una empresa de servicios administrativos llamada Gestión Documental Salcedo e Hijos. Me quedé mirando ese nombre durante casi un minuto, sin mover ningún músculo. Evaristo Salcedo no había cometido negligencia grave. Había cobrado. Primero una parte para preparar el terreno, después otra para ejecutar. Un total de 7.700 euros para autenticar una firma falsa en una escritura de 320.000 euros. Era una proporción tan pequeña respecto al volumen del fraude que resultaba casi obscena. Pero era trazable, documentada y absolutamente suficiente para sostener un cargo de cohecho activo. Lo añadí al expediente sin ninguna inflexión emocional especial. Era simplemente otra pieza que encajaba donde debía. Eso era lo que hacía el análisis financiero sistemático. No producía sorpresas, producía confirmaciones. Las sorpresas eran para quien no había aplicado el método desde el principio. Aquella misma tarde ocurrió algo que no había calculado. Estaba sentado en la mesa del comedor de Consuelo con los papeles extendidos cuando sonó el telefonillo del portal. Consuelo estaba en el mercado. Respondí por inercia sin pensar que no era mi casa. La voz al otro lado era la de Verónica. «¿Rodrigo? Consuelo me dijo que estabas aquí. Necesito que hablemos. Voy a subir». No había tiempo para recoger los papeles completamente. Empujé las 3 carpetas hacia el interior de la bolsa de trabajo. Dejé encima un ejemplar del periódico de esa mañana y retiré el ordenador portátil al dormitorio en 10 segundos. Cuando Verónica entró por la puerta, encontró a un hombre sentado a la mesa con el periódico abierto y una taza de café frío. Me miró durante un instante con una atención que duró algo más de lo natural. «Tienes buen aspecto», dijo con casi el mismo tono que Consuelo, pero con una intención completamente diferente. Era una evaluación, no un alivio. Hablamos durante 20 minutos. Ella dijo que le preocupaba mi distancia, que no era propio de mí aislarme de esa manera, que la casa se sentía extraña sin mí. Lo dijo con una cadencia genuinamente convincente. Si no hubiera tenido 3 carpetas con 73 transferencias documentadas en la bolsa, que descansaba contra la pared a menos de 1 metro de donde ella estaba sentada, podría haber dudado. Pero las tenía, y no dudé. Le dije que necesitaba tiempo, que lo entendería, que pronto todo volvería a su sitio. Se fue convencida de que yo seguía siendo el mismo hombre desorientado que había llamado desde el consulado en Estambul. Cerré la puerta. Volví a la mesa, saqué las carpetas y continué donde lo había dejado. Faltaban 4 días para que Germán presentara la denuncia. 4 días en que Verónica seguiría viviendo con la certeza de haber ganado. Esa certeza era el único lujo que todavía podía permitirse. Y tenía fecha de vencimiento. La denuncia se presentó el martes de la 4ª semana. Germán entró al juzgado de instrucción número 7 de Valencia con un expediente de 104 páginas que incluía el informe pericial de Aurelio Vega Montesinos, el análisis financiero completo de 73 transferencias, la documentación que vinculaba a Damián Fuentes con los pagos previos a través de Alcántara Gestión Patrimonial S.L., y los 2 movimientos hacia la cuenta de gestión documental Salcedo e Hijos. Solicitó de forma simultánea la medida cautelar de suspensión de efectos de la escritura de compraventa, lo que bloqueaba cualquier operación futura sobre el inmueble mientras el procedimiento estuviera activo. Germán me llamó al salir del juzgado. Admitida a trámite. La medida cautelar también. A partir de ahora, nadie puede hacer nada con esa casa. Colgué el teléfono y permanecí de pie en el pasillo de la vivienda de Consuelo durante un momento largo, sin moverme hacia ningún lado. No era alivio exactamente.
Era el reconocimiento frío de que el mecanismo había engranado y que a partir de ese punto la maquinaria judicial funcionaría con su propia inercia, con independencia de lo que Verónica, Damián o Salcedo decidieran hacer a continuación. Esa noche, Consuelo preparó una cena sencilla. Comimos los dos en la mesa de la cocina sin hablar demasiado, con la televisión encendida en el salón sin que ninguno de los dos la estuviera mirando. Era un silencio cómodo, del tipo que solo se construye entre personas que llevan décadas conociéndose, sin necesidad de llenar el espacio con palabras cuando no hay nada urgente que decir. Después de recoger la mesa, Consuelo se retiró temprano. Yo me quedé sentado con la luz de la cocina encendida y un vaso de agua sin tocar frente a mí. No tenía sueño ni tenía trabajo que completar. La denuncia estaba presentada, el expediente entregado, la estrategia en manos de Germán. Por primera vez en 4 semanas, no había ninguna tarea técnica pendiente que ocupara las manos. Fue en ese vacío donde llegó lo que había estado postergando. Me levanté para buscar algo en la chaqueta que había colgado en el perchero del recibidor y al meter la mano en el bolsillo interior, noté un objeto pequeño y rígido que no esperaba encontrar. Era una fotografía de tamaño cartera, con los bordes ligeramente curvados por el tiempo, y una mancha pequeña en la esquina inferior que llevaba allí desde hacía años sin que yo recordara cuándo había llegado. La saqué bajo la luz del pasillo. Era Néstor. Tendría 5 o 6 años. Estaba en la playa de Culera, un verano de principios de los 2000, con el pelo oscuro mojado pegado a la frente y los brazos extendidos hacia la cámara, sosteniendo un pez plateado de tamaño mediano que debía haberle parecido enorme en ese momento. Tenía la boca abierta en una carcajada que no se oía, pero que se veía completa, con todos los dientes de leche todavía sin caer y los ojos entrecerrados por la luz del mediodía. Yo había sacado esa fotografía. Recordaba el momento. Él había pescado el pez con una caña de plástico barata que habíamos comprado esa misma mañana en una ferretería del pueblo. Y la emoción había sido tan desbordante y tan genuina que tuve que retroceder 3 pasos para encuadrar todo el cuerpo en el visor de la cámara desechable que llevábamos ese verano. Había sido un sábado sin obligaciones de trabajo, uno de los pocos. Me apoyé contra la pared del pasillo con la fotografía entre los dedos. Estuve así durante un tiempo que no medí, sin llorar esta vez, sin ninguno de los movimientos físicos que habían marcado la noche frente al despacho de Germán. Solo quieto, con ese peso específico que tiene el reconocimiento de algo que ya no puede cambiarse. No la traición en sí misma, sino la distancia que había entre el niño de la fotografía y el hombre de 27 años que había firmado como testigo en una escritura notarial con plena conciencia de lo que aquella firma significaba. Esa distancia no la había creado únicamente Verónica. Yo había puesto los materiales de construcción durante años de ausencias, de cenas a destiempo, de fines de semana, ocupados por expedientes que podían haber esperado al lunes. No lo exculpaba, pero era parte del cuadro completo, y mirarlo sin ese detalle habría sido lo mismo que auditar una empresa omitiendo deliberadamente una columna del balance. La decisión que había tomado mentalmente semanas atrás en el cuarto de baño de Consuelo se asentó en ese momento de una manera distinta, no con frialdad, sino con claridad. No era castigo, no era venganza, era simplemente el reconocimiento de que ciertas elecciones tienen consecuencias permanentes y que tratarlas como temporales sería una forma de mentirle a los dos. Néstor había elegido con toda la información disponible, con formación universitaria, con capacidad legal plena, en un acto que no admitía interpretación ambigua. Respetar esa elección significaba aceptar sus consecuencias sin suavizarlas con el tiempo. Guardé la fotografía en el bolsillo, volví a la cocina, bebí el agua que había dejado sin tocar. No hubo más llanto esa noche. Lo que hubo fue algo más permanente, una especie de cierre interno, sin portazo, sin temperatura elevada, sin ninguno de los gestos dramáticos que asociamos con las decisiones grandes. Solo una puerta que se cerraba despacio, con la suavidad de algo que lleva años moviéndose en esa dirección y que finalmente llega a su posición definitiva.
A la mañana siguiente llamé a Germán para comunicarle algo que no formaba parte del procedimiento judicial, pero que necesitaba dejar registrado en presencia de alguien. Cuando todo esto concluya, le dije, necesito que me ayudes a redactar un documento para Néstor, no una demanda. No hay delito perseguible en lo que hizo y no tengo intención de fabricar uno. Quiero una carta notarial que comunique de forma formal la extinción de cualquier obligación económica de mi parte hacia él, con efecto inmediato, a partir de la fecha de firma, sin cláusula de revisión, sin periodo de gracia. Germán guardó silencio durante varios segundos. Era el silencio de alguien que procesa una decisión y la evalúa, no en términos legales, sino en términos humanos. ¿Has pensado en esto con tiempo?, preguntó al fin. 4 semanas, respondí. De acuerdo. Lo preparamos cuando llegue el momento. Las semanas siguientes transcurrieron en una especie de pausa vigilante. Germán gestionaba las notificaciones del juzgado. Aurelio estaba disponible para cualquier ampliación del informe que el instructor pudiera solicitar. Yo había vuelto a trabajar en la agencia tributaria, donde nadie sabía nada de lo que estaba ocurriendo en mi vida personal, porque nunca mezcló los espacios de esa manera. Verónica había recibido la notificación judicial. Germán me informó de que su respuesta inicial, a través de un abogado de oficio que contrató en los primeros días, había sido negar la falsificación de la procuración y alegar que yo había firmado el documento de forma voluntaria en un momento anterior y que simplemente no lo recordaba. Era la única línea defensiva posible desde su posición y era también la más frágil, porque tenía enfrente 17 páginas de análisis instrumental firmadas por Aurelio Vega Montesinos que decían exactamente lo contrario. Damián Fuentes había contratado a un abogado penalista de Valencia, con reputación de agresivo en sala. Salcedo guardaba silencio a través de su representante legal. Los tres actuaban como actúan siempre los implicados en un fraude cuando se saben atrapados por documentación sólida. Esperando que algo falle en la cadena de pruebas, buscando el eslabón débil que pudiera ofrecer una salida. No había ninguno. Lo sabían ellos y lo sabía yo. La vista preliminar estaba fijada para la 3ª semana de abril. Faltaban 22 días. 22 días en que Verónica todavía dormía en aquella casa de Benny Maclet con la persiana bajada y la luz del salón encendida. 22 días en que Damián Fuentes continuaba ejerciendo como agente inmobiliario en su oficina de la calle Colón, a menos de 4 kilómetros de donde yo había pasado 26 años trabajando. 22 días en que el notario Salcedo abría cada mañana su despacho en el barrio de Ruzafa, con la misma placa en la puerta y el mismo protocolo de siempre. Ninguno de los tres sabía que el expediente que tenían enfrente había sido construido con la misma exactitud con que construyo los expedientes que presentan ante la agencia tributaria personas que creyeron que nadie revisaría sus números con suficiente cuidado. Se equivocaron con el mismo error que cometen siempre, subestimar a quien tiene la experiencia que ellos nunca se tomaron el tiempo de acumular. El juzgado de instrucción número 7 de Valencia ocupa la 4ª planta de un edificio de fachada gris en la calle Bailén, con pasillos de linóleo beige y una iluminación fluorescente que aplana los colores de todo lo que hay debajo. Llegué a las 9 menos cuarto de la mañana del 16 de abril, con el traje azul oscuro que reservo para las comparecencias profesionales importantes y una carpeta bajo el brazo que era la versión ordenada y encuadernada de todo lo que había construido durante las últimas semanas. Germán ya estaba en el pasillo, de pie junto a la puerta de la sala, con su maletín y la misma expresión serena de siempre. «¿Cómo estás?», preguntó. «Preparado», respondí. Era la verdad sin matices. La sala era pequeña, con una mesa central alargada, sillas de respaldo rígido y una ventana estrecha que daba a un patio interior donde no entraba sol a esa hora. La jueza instructora se llamaba Dolores Izquierdo Carmona. Tenía unos 50 años, el cabello recogido con sencillez y unos anteojos de montura oscura que no se quitó en ningún momento. Revisó los documentos que Germán depositó sobre la mesa con la atención concentrada.
de alguien que ha visto muchos expedientes y sabe distinguir los que tienen consistencia de los que no. Verónica estaba sentada al otro lado de la mesa con su abogado, un hombre delgado de unos 40 años llamado Héctor Balmaceda, que había construido su defensa sobre una única premisa: que yo padecía un deterioro de memoria vinculado al estrés laboral crónico y que había firmado la procuración voluntariamente sin recordarlo después. Era una estrategia que habría funcionado contra cualquier otro hombre en cualquier otra circunstancia. Contra 17 páginas de análisis instrumental grafológico no funcionaba contra nada. Damián Fuentes estaba sentado junto a su abogado penalista, Gonzalo Prades Herrero, un hombre corpulento con barba cerrada que durante los primeros minutos de la sesión adoptó una postura de ligero desinterés, como quien calcula que el procedimiento carece de suficiente sustancia para representar un riesgo real. Esa postura fue cambiando a medida que Germán comenzó a depositar documentos sobre la mesa. Salcedo asistió acompañado de su representante, pero no habló en ningún momento de la sesión. Se mantuvo con las manos entrelazadas sobre la mesa y la vista fija en un punto neutro de la pared opuesta, con la expresión contenida de alguien que ya sabe lo que viene y ha decidido no acelerar el proceso con ningún movimiento innecesario. Germán expuso el caso en orden estrictamente cronológico. Primero, el contexto. La decisión de 2012, que transfirió la titularidad del inmueble a nombre exclusivo de Verónica, presentada entonces como medida de protección patrimonial temporal y nunca revertida. El primer lazo atado. Lo que había parecido una decisión prudente de gestión familiar era la primera piedra de una arquitectura construida con años de anticipación. Después, el patrón financiero. Las 73 transferencias fraccionadas a lo largo de 19 meses, la suma acumulada de 86.000 euros. Los pagos hacia Alcántara Gestión Patrimonial S.L., con Damián Fuentes como administrador único. Germán colocó sobre la mesa la tabla de análisis que yo había elaborado. Prades, el abogado de Fuentes, se inclinó hacia adelante para leerla y no volvió a adoptar la postura de desinterés. Después, la procuración, el informe de Aurelio Vega Montesinos con las 17 páginas, las fotografías comparativas, el análisis de presión y proporción, la conclusión sin margen de ambigüedad. La firma no era mía. El segundo lazo, el notario Salcedo, cuyo nombre había escuchado por primera vez de boca de Verónica, hacía 12 años como una recomendación de confianza, había autenticado un documento falso previo pago de 7.700 euros canalizados a través de su empresa familiar. Tercer lazo. Entonces Germán depositó la hoja final del expediente, el membrete de Inmobiliaria Alcántara y asociados con el nombre de Damián Fuentes impreso en la esquina inferior. El mismo papel que yo había encontrado sobre la mesa de la cocina un sábado por la mañana, que Verónica había explicado como documentación para la prima Dolores y que yo había cerrado y archivado sin preguntar nada más. Cuarto lazo. La jueza Izquierdo revisó cada documento con pausas largas. No había urgencia en su forma de trabajar. Era la calma de alguien que sabe que lo que tiene delante no va a cambiar entre una página y la siguiente. Fue durante esa pausa cuando miré a Verónica por primera vez desde que habíamos entrado en la sala. Estaba sentada con la espalda recta y las manos juntas sobre la mesa, igual que la primera parte de la sesión. Pero había algo diferente en la línea de su mandíbula, una tensión que no estaba cuando llegó, como si los músculos llevaran un rato sosteniendo algo que pesaba más de lo calculado. Me miró durante un segundo. Fue un cruce de miradas breve, sin palabras, sin gesticulación. Pero en ese segundo vi algo que en 24 años de matrimonio solo había visto en ella en contadas ocasiones. Incertidumbre genuina. No satisfacción de mi parte, solo reconocimiento. El mismo que siento cuando en una auditoría el interesado comprende en qué momento del proceso está y deja de fingir que el resultado puede ser distinto. La jueza levantó la vista del expediente y dirigió una pregunta técnica a Germán sobre la cadena de custodia de los extractos bancarios. Germán respondió con precisión. La jueza tomó nota. Luego miró a Balmaceda, el abogado de Verónica, con una atención que no era hostil,
pero tampoco dejaba espacio para optimismo. Balmaceda argumentó durante 8 minutos. Repitió la línea del deterioro de memoria. Añadió que los movimientos financieros podían interpretarse como gastos domésticos ordinarios sin estructura fraudulenta y cuestionó la imparcialidad del perito calígrafo por su relación profesional previa con Germán. Era lo que se podía hacer con lo que tenía. No era suficiente y todos en esa sala lo sabían, incluido él. La jueza Izquierdo suspendió la sesión para deliberar y comunicó que emitiría su resolución sobre la medida cautelar en un plazo máximo de 48 horas. Salimos al pasillo. Germán y yo nos sentamos en el banco de madera que había junto a la ventana. Fuentes salió flanqueado por Prades sin mirar en ninguna dirección concreta. Salcedo desapareció por el extremo opuesto del pasillo sin decir nada a nadie. Verónica salió la última, acompañada de Balmaceda, y se detuvo un momento al pasar frente a nosotros. Me miró con una expresión que tardé varios segundos en identificar porque no esperaba encontrarla en ese contexto. No era rabia, no era desprecio. Era algo parecido a la perplejidad de alguien que calculó cada variable de una operación compleja y descubrió al final que había omitido la más importante. No dije nada. No había nada que decir que los documentos no hubieran dicho ya con más precisión. Balmaceda la tomó suavemente del brazo y siguieron caminando hacia el ascensor. Las 48 horas siguientes fueron las más lentas de todo el proceso. No por angustia, sino por contraste. Después de semanas de actividad técnica constante, la espera sin tarea concreta pesaba de una forma diferente. Consuelo me obligó a salir a caminar 2 tardes seguidas por el parque de viveros, cosa que no hacía desde hacía años. Caminamos sin hablar demasiado, entre los árboles con los primeros brotes de abril, y fue la primera vez en mucho tiempo que el cuerpo estuvo en un sitio sin que la cabeza estuviera en otro. La resolución llegó el jueves por la tarde. La jueza Izquierdo confirmó la validez de la medida cautelar ya vigente. Ordenó la apertura formal del procedimiento penal por falsedad documental en instrumento público, estafa agravada y cohecho activo contra Verónica Castillo Fuentes, Damián Fuentes Alcántara y Evaristo Salcedo Parra, y declaró la nulidad provisional de la escritura de compraventa de fecha 4 de febrero de 2024, con suspensión de todos sus efectos jurídicos hasta resolución definitiva. Germán me lo leyó por teléfono párrafo por párrafo. Cuando terminó, guardé el teléfono en el bolsillo y salí al balcón del piso de Consuelo. Era una tarde clara, con ese aire limpio que a veces tiene Valencia en primavera cuando el viento viene del norte y barre la humedad del mar. Apoyé las manos en la barandilla y miré los tejados del barrio durante un rato, sin pensar en nada concreto, dejando que el silencio ocupara el espacio que durante semanas habían llenado los números, los extractos, las páginas del informe pericial y los nombres de las personas que habían creído que podían construir una estructura fraudulenta contra alguien sin calcular que ese alguien llevaba 3 décadas desmontando exactamente ese tipo de estructuras. La casa de Benimaclet seguía en pie, con las marcas en el marco de la puerta, con la terraza desde la que se veía el trozo de cielo anaranjado al atardecer, con todo lo que había sido antes de que alguien decidiera que podía venderse sin mi consentimiento. Iba a recuperarla, pero eso ya no era la parte más importante de lo que quedaba por hacer. La sentencia llegó 3 meses después. Era martes, 9 de julio de 2024. Germán me llamó a las 11:43 de la mañana. Su voz, habitualmente contenida, tenía esa vibración que solo aparece cuando una batalla larga termina, y el resultado ha superado incluso las expectativas más prudentes. Todo se ha resuelto como debía, fue lo primero que dijo. La jueza Izquierdo Carmona dictó resolución definitiva. Nulidad plena de la escritura, restitución completa del inmueble al patrimonio de Rodrigo Medina Serrano y condena penal para los 3 implicados. Verónica Castillo Fuentes, 3 años y 8 meses de prisión por falsedad documental y estafa agravada. Damián Fuentes Alcántara, 4 años y 2 meses por coautoría y blanqueo parcial de capitales. Evaristo Salcedo Parra,
6 años de inhabilitación profesional por cohecho. Las costas del proceso quedarían enteramente a cargo de los condenados. También ordenaba la devolución de los fondos desviados, 86.000 euros más los intereses acumulados, bloqueados hasta ese momento en la cuenta portuguesa utilizada para la triangulación. El circuito estaba plenamente trazado gracias a las pruebas contables anexadas al expediente. Ningún abogado pudo rebatir ni una sola cifra. Recuerdo que guardé silencio, no por sorpresa, sino por la certeza tranquila de que todo había sucedido exactamente como debía. Sentí que cada noche sin dormir, cada café frío, cada archivo revisado hasta el amanecer y cada línea escrita en mis cuadernos había tenido un propósito. Germán propuso celebrar algo esa misma tarde. Rechacé la idea con suavidad. Le dije que prefería pasar por el inmueble antes de cualquier otra cosa. Quería verlo con mis propios ojos, en silencio, sin compañía. Conduje despacio hasta Benimaclet, por la misma avenida que tantas veces había recorrido rumbo a casa, cuando todavía existía Nosotros. Al doblar la esquina, vi la fachada. El cartel de Se vende había sido retirado. Las persianas se encontraban a medio subir, la pintura algo deslucida por el polvo de los meses. Crucé la verja oxidada del jardín delantero y me quedé allí de pie, observando la puerta de madera con las mismas marcas que yo mismo había hecho año tras año para medir la altura de Néstor. El cerrojo giró con el sonido familiar. Dentro olía a cerrado, a humedad leve, a casa sin uso. Atravesé el pasillo hasta el comedor, donde todavía quedaban las sombras amarillentas de los cuadros que Verónica había retirado antes de la venta. Puse la carpeta sobre la mesa vacía, como se coloca un informe terminado. No había emoción incendiaria, solo un peso que bajaba de los hombros y dejaba sitio al aire. Pasé los dedos por el marco de la puerta, justo donde estaban las líneas con fechas. 2003, 2007, 2010, escritas con bolígrafo azul. Detuve la mirada en la última, 2014. Esa fue la última vez que me di a Néstor antes de que empezara a alejarse. Sacudí el polvo del mueble y me senté en la misma silla de siempre. La luz de la tarde entraba por la ventana del patio, proyectando una franja dorada sobre el suelo. Pensé en todo lo que se había movido desde aquella mañana en el aeropuerto. La imagen de Verónica con el vaso de café, el sabor metálico, la alarma en el reloj, los nombres que aparecieron uno tras otro como un código cifrado que solo yo podía resolver. Y luego, todo lo que vino después, la reconstrucción, la denuncia, la sala del juzgado, la mirada final. No sentí odio. El odio se agota rápidamente, y lo que quedaba era algo más limpio, parecido a la calma de quien ha devuelto a su sitio cada número de una contabilidad alterada. Semanas después, firmé la carta notarial destinada a Néstor. Germán la redactó según mis indicaciones exactas, sin dureza, sin dramatismo, sin rencor explícito, solo hechos y una decisión final. A partir de esta fecha, queda extinguida toda obligación material por mi parte hacia ti. No busques reconciliación económica ni intermediación. No es rechazo, es coherencia. Un padre enseña incluso cuando elige la distancia, y esta será la tuya. La firmé con trazo firme y entregué el original a Germán para su registro. Luego guardé una copia en la carpeta azul dentro del cajón metálico de mi despacho. No he vuelto a abrirla. Consuelo insistió, más de una vez, en que el tiempo puede suavizar las cosas. Tal vez tenga razón en la superficie, pero hay mármoles que ninguna lluvia pule. La relación con Néstor se extinguió en el minuto exacto en que su firma acompañó aquella escritura. No porque necesitara venganza, sino porque hay límites que si se cruzan, borran todo lo anterior. Verónica ingresó a prisión en octubre, tras ser rechazada la apelación de su abogado. Damián vendió su oficina y desapareció de Valencia antes de ser notificado oficialmente, pero lo capturaron 3 meses después en Granada. Salcedo cerró su notaría, alegando motivos de salud. Ninguno de los 3 volvió a escribirme. Tampoco lo esperaba. El Estado me restituyó el inmueble, no solo físicamente, sino en los registros. Desde la perspectiva jurídica, todo quedó como antes de la traición.
Pero eso es algo que el papel no entiende. La casa volvió a ser mía, aunque la sensación de hogar nunca regresó del todo. En el otoño de ese año decidí alquilarla, no como refugio ajeno, sino como una forma de mantenerla viva sin regresar al pasado. Usé una agencia discreta. La persona que vive allí ahora no sabe nada de lo sucedido y así debe permanecer. Mi dirección actual no está en ningún registro público accesible. Vivo cerca del mar, en un piso pequeño donde cada objeto ocupa su lugar. Orden, silencio, precisión. A veces al amanecer preparo café y dejo que el aroma llene el cuarto. No huele como aquel del aeropuerto. Este tiene un perfume limpio, sin artificio. Lo bebo despacio, observando cómo el sol entra sobre el escritorio. Hay días en que todavía me sorprendo calculando mentalmente los intereses del dinero recuperado o recordando los sonidos del pasillo del juzgado. No por nostalgia, por costumbre. El cerebro de un auditor no se apaga, solo archiva. He llegado a comprender que lo más valioso que me quedó no fue la casa, ni el dinero, ni la victoria judicial. Fue la certeza de que incluso después de perderlo todo de golpe, un hombre puede reconstruirlo aplicando la misma lógica que usó para levantarlo la primera vez, paso a paso, con método, con paciencia. Cada número vuelve a encajar, cada documento encuentra su lugar. Cada mentira termina teniendo una correspondencia exacta con el hecho que la desmiente. Eso es lo que aprendí y lo que quiero que quede escrito, aunque nadie más lo lea. Guardo todavía la fotografía de Néstor con el pez plateado en la playa de Cullera. Nunca la tiré. Está en el cajón superior del escritorio, protegida dentro de una funda plástica transparente. A veces la miro un instante y la guardo de nuevo. No por tristeza, por memoria, porque la memoria, cuando se usa con orden, también es una forma de justicia. Y así cierro este ciclo. La casa recuperada, los culpables condenados, el hijo distante, el café sin veneno en la taza. Nada volverá a ser como antes, y eso está bien. En el mismo lugar donde 11 años atrás había escrito la última marca de su altura, apoyé el bolígrafo y tracé otro número. El mío. 2024. No para medir crecimiento, sino para registrar supervivencia. Luego apagué la luz, salí por la puerta principal y giré la llave en sentido contrario. El sonido del cerrojo fue nítido, final y exacto, como el cierre de una auditoría perfecta. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.